Y muchas veces el contribuyente en estas etapas de fiscalización puede no estar de acuerdo con lo que el servicio en el fondo le plantea al contribuyente. Entonces nosotros siempre tenemos mecanismos de impugnar los actos del servicio, estos actos administrativos, a través de diferentes herramientas. En etapa administrativa, dentro del Servicio de Impuestos Internos, tenemos lo que es la reposición administrativa voluntaria, lo que no obsta a que también el contribuyente pueda también instar en sede judicial a través de un reclamo tributario ante los tribunales tributarios y aduaneros. Bueno, como les decía, la idea es que ustedes obviamente se interioricen, conozcan no solamente la parte práctica, sino que también la parte legal de lo que implica en el fondo interponer esta reposición. Vamos en el fondo a tratar todos estos temas, la introducción, marcos, generalidades, así que voy a pasar de largo. Y en el fondo, lo que les decía, la idea en el fondo de esta reposición es en el fondo impugnar una decisión del servicio, ya sea que se haya planteado a través de una liquidación, que es cuando el servicio a través de un mecanismo de tasación liquida, tasa y dice la persona debe pagar tal suma y da los fundamentos de hecho y de derecho para tal cosa. O cuando en el fondo el servicio emite un giro, cuando ya posterior a un proceso de fiscalización se emite la orden de pago para que Tesorería después haga el cobro. Posteriormente también existen las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, en el cual el servicio puede denegar una pérdida, puede denegar un PPUA, o puede denegar en el fondo una devolución de PPMs, etc. Muchos de estos actos nosotros los podemos impugnar a través de esto. ¿Cuál es la normativa que rija la reposición administrativa voluntaria? Lo primero, lo más importante, esto se encuentra en el artículo 123 bis del Código Tributario, ¿ya? Acá es súper importante porque el Código Tributario es la norma matriz y más importante para lo que es esta reposición. ¿Por qué? Porque también existe la ley 19.880, que es la base de los procedimientos administrativos, pero como esta es una materia específica y está normado expresamente en el Código Tributario, nosotros nos tenemos que regir por lo que diga el Código Tributario respecto de este recurso. Y en aquello que no esté contemplado en el Código Tributario, nosotros vamos a ir a la ley de bases. Y eso es súper importante porque la ley de bases contempla también recursos de reposición, de reclamación, de impugnación, de invalidación, etc. Pero esos actos administrativos son para otras instituciones, para otros órganos que emiten actos administrativos, no para esta rama. Por eso les digo que es súper importante que la norma matriz es el Código Tributario y posteriormente, como forma supletoria, es la ley de base, que sí va a ayudar en el procedimiento en cuanto a los principios, en cuanto a la forma de hacerse el procedimiento, pero no en base a las normas concretas que tiene. Posteriormente también tenemos la circular 34 del 2018, que ha sido modificada y complementada por la circular 12 del 2021. ¿Qué es lo que trata esto? En el fondo estas son instrucciones del servicio, que es lo que hace es decir cómo se debe realizar el procedimiento, cómo se debe interponer, cómo se debe poner los documentos, qué es lo que debe hacer el fiscalizador, etc. Todo lo que rige el procedimiento administrativo, que es esta serie de actos que parten desde la interposición de esta RAF hasta el acto administrativo final, que es una resolución en la cual el servicio dirá si acepta, rechaza o acepta al lugar en parte lo que el contribuyente está solicitando. Bueno, como por la reforma últimamente de la 21.210, siempre han existido, tanto en materias administrativas como tributarias, los derechos de los contribuyentes y los principios que informan a todo procedimiento administrativo. Con la reforma del año 2020, que es la ley 21.210, se le da mucha más importancia y se emite también la circular 12 para efectos en el fondo de que todo procedimiento en el cual exista esta RAF sea en base a la buena fe. Es decir, la idea es que el servicio siempre, ya sea, tenga la buena disposición a aceptar los documentos, a tener un buen trato hacia los contribuyentes, a tomar las posiciones de esta, a no cometer acciones dilatorias o que perjudiquen al contribuyente. La idea es que siempre el servicio toma al contribuyente y también el mismo contribuyente como alguien que está en un plano de derecho de poder decirle al servicio, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con aquello que yo te estoy discutiendo, lo que tú decidiste en tu acto en específico. La imparcialidad es obviamente quiere decir
todos los actos administrativos que nosotros vamos a poder impugnar con este recurso los emite generalmente un departamento de fiscalización. Pero ¿quién va a revisar esta RAP? ¿Bajo quién se va a someter este procedimiento? Va a ser bajo un órgano, va a ser bajo un departamento distinto. ¿Por qué? Porque aquel que debe tomar la decisión si lo que el contribuyente está solicitando o no es justo, tiene que ser alguien que no haya ya visto el proceso. ¿Por qué? Porque acá se requiere que sea alguien tercero que pueda en el fondo ver si lo que se está planteando está correcto o no, ya sea desde el punto de vista del contribuyente como del mismo servicio de impuestos internos. La justicia y equidad quiere decir que en el fondo, desde el momento en que el contribuyente interpone este recurso, el servicio tenga la capacidad y la mentalidad de ver si lo que está diciendo el contribuyente está acorde a lo que él debe cumplir tributariamente. Capaz nosotros como servicio podemos decir, no sé si estoy de acuerdo que esta persona o que estos gastos se puedan deducir, pero si la verdad existe una mirada en que el contribuyente está cumpliendo con lo que debe cumplir, nosotros no podemos exigirle más si él está justificando aquello, ¿ya? La colaboración tiene que ver en ayudar al contribuyente en términos de la interposición del recurso, en términos de la disposición, aceptar los documentos, la misma comunicación. Siempre la idea es que el servicio tenga una buena comunicación y un buen trato hacia el mismo contribuyente. Celeridad y economía procesal generalmente se refiere mucho a que el proceso en sí no se dilate, que el servicio responda en los plazos que deba responder. Un ejemplo es cuando uno interpone una RAF, existen requisitos de admisibilidad, que el servicio generalmente tiene 5 días, 10 días para ver esta admisibilidad, pero que no se demore 20 días. Esa es la idea, que sea lo más rápido. Si ve que al contribuyente le faltan documentos, puede exigírselos, y si se los exige, que lo haga de la vía más idónea. La responsabilidad institucional tiene que ver más que nada con una responsabilidad interna, que los órganos funcionen de acuerdo a las instrucciones que el mismo director imparte. En este caso, que el órgano que está a cargo de la revisión de este recurso se acoja tanto a la normativa del Código Tributario, a las instrucciones, circulares, oficios, etcétera, todo lo que regla este procedimiento. En control tiene que ver mucho con eso, porque en el fondo tiene que ver con las mismas áreas internas que tengan una supervigilancia, sobre todo también a la hora de pedir informes o que los jefes emitan lo que deban emitir. Son generalmente más cosas internas. Y la motivación, que es un principio muy importante, tiene que ver que la resolución, es decir, este acto administrativo final que se emita, tiene que ser motivado. ¿Qué quiere decir eso? Que el resolutor tiene que considerar los hechos, el derecho, la prueba que se le presentó y decir por qué él llega a la solución o a la decisión que está tomando. No es algo arbitrario que yo diga, mira, sabes que a mí no me gusta, generalmente yo desconfío cuando una empresa tiene mucho gasto y no creo lógico que tenga pérdida. No, tú me tienes que decir, el servicio tiene que decir, usted me presentó el hecho 1, la norma dice esto, y en base a lo que usted me presentó, yo llego a la convicción o a la conclusión de A, B o C. En el fondo, de ninguna forma el servicio puede decir o llegar a alguna decisión que no tenga lógica. Y también es el derecho del contribuyente de saber por qué se está resolviendo de esa manera. Bueno, comenzando. Yo les decía que la reposición administrativa se encuentra regulada en el artículo 123 bis. ¿Qué es lo que dice? Que se va a poder interponer una reposición administrativa en contra de los actos que menciona el artículo 124 del Código Tributario. ¿Qué es lo que se puede reclamar? Eso es en el fondo lo que dice el artículo 124. Dice que yo puedo reclamar de un giro, de un pago, de una resolución, o resolución que incida en el pago de un impuesto o los elementos que incidan en la base para determinarlo. En el fondo, todo aquello que en el fondo a mí me llega a un cálculo, a un impuesto que yo encuentro, o un resultado tributario que yo encuentro que no debiera ser, que no se corresponde a mi realidad tributaria. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Cuando hay una liquidación, generalmente yo puedo puedo recurrir en contra de la liquidación completa, o puedo reclamar en contra de ciertas partidas. No estoy obligado a reclamar de la totalidad. Lo que sí es necesario es especificar aquello contra lo que ustedes están recurriendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Cuando existe una liquidación y además existe un giro, es importante que si yo reclamo ese giro, sea solo porque el giro no conteste con la liquidación.
En el fondo, si yo tengo una liquidación que me dice que tengo que pagar un impuesto de primera categoría por 1.000 millones o me impusieron un impuesto único por gasto rechazado de 5, si el giro no se condice con eso, es reclamable. Ahora, si el giro se condice con eso, ese giro propiamente tal no es reclamable. En este caso, recurrible, que lo uso como sinónimo. Posteriormente lo mismo, si existe un pago, previamente es porque existe un giro. Lo mismo, tiene que haber una concomitancia entre lo que es el pago con el giro. Y por último, ¿qué es aquello que yo también puedo recurrir? Todas las resoluciones que se refieren a devoluciones de impuestos del artículo 126, que en general hablan cuando a mí no me dan ciertos beneficios o me aplican impuestos cuando yo estoy exento y o estoy pidiendo la devolución no me la dan, o cuando he pagado por error o doble o en exceso. Generalmente se refiere a esas resoluciones. El plazo para interponer esta RAF es de 30 días. Y esto es importante porque en el pasado este plazo era de 15 días. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros acá nos encontramos en sede administrativa. Por lo tanto, los plazos, si bien siempre se habla de días hábiles, los plazos en materia administrativa son de lunes a viernes, con excepción de los feriados. Y eso es súper importante porque desde el momento en que ustedes se enfrenten a un acto administrativo que ustedes quieran o interponer una RAF o interponer un reclamo, van a correr por vías distintas. Después podemos ver ejemplos, pero desde el momento el plazo judicial es de lunes a sábado. Eso siempre ténganlo en mente y yo creo que eso es súper importante grabárselo porque muchas veces los actos quedan fuera o las reclamaciones por fuera de plazo y eso pasa por no saber contar los días. Entonces siempre en etapa administrativa los plazos se cuentan de lunes a viernes. Esos son los días hábiles con la excepción de los feriados. Bueno, ¿qué sucede? El procedimiento en el cual deben marcarse la RAF tiene que durar 90 días y estos 90 días son desde el momento en que se interpone la reposición administrativa. Y esto es súper importante porque acá opera lo que se llama el silencio negativo en derecho administrativo, que es que el servicio nada dice dentro de los 90 días, la RAF, este recurso que ustedes interponen, se encuentra rechazado. Ahora, ojo, no es solamente que el servicio no resuelva, o que si el servicio resuelve, el acto tiene que encontrarse notificado. Al día 90 yo tengo que tener esa resolución notificada. No sirve si el servicio emite la resolución el día 90, el cual responde, acoge, pongámonos en el caso que no acoge o acoge lugar en parte, si no me notifica. Porque la notificación es el momento que el contribuyente se le hace saber cuál fue la decisión del servicio y desde ese momento es cuando el contribuyente le corren plazos para poder seguir las otras acciones que debe. Por lo tanto, todo acto siempre tiene efectos y todos los actos corren, los plazos, siempre van a correr desde que me notifican, no desde que el acto se emite, que es distinto que puedan coincidir ambas fechas. Ahora, yo les decía que contra los actos del Servicio de Impuestos Internos, una de las vías administrativas es la RAF. Paralelamente, en fase judicial, tenemos lo que es el reclamo. Desde el momento en que yo voy a recurrir en contra de un giro, una liquidación o una resolución, a mí me empiezan a correr dos plazos, el plazo administrativo y el plazo judicial. Entonces, por un carril A voy a tener los 30 días de lunes a viernes y por el carril B, paralelamente, me va a correr el plazo judicial de 90 días, pero ese plazo judicial es de lunes a sábado. Por lo tanto, se cuentan de manera distinta. ¿Ya? Eso es importante tenerlo. Ahora, ¿cuál es la importancia de presentar la RAF? Que la RAF suspenda el plazo para reclamar. Si a mí me están corriendo los días y llevo 5 días administrativos, pongamos, me notifican un día viernes y los plazos me empiezan a correr administrativamente el día lunes, porque es un día hábil, el reclamo judicial me empieza a correr desde el sábado, considerando que me notificaron un día viernes. Entonces yo ya tengo que ver si yo interpuse el reclamo el jueves, ese día jueves, cuento qué número de días judiciales yo llevaba y ahí a mí se me suspende ese plazo. Y sigo con el carril de la RAF. Bueno, ¿quién conoce el recurso? El recurso, en el fondo, es el director regional, pero generalmente esas facultades se delegan a los departamentos que son especializados. En este sentido, generalmente, el que resuelve las RAF es el departamento
de procedimientos administrativos, lo que nosotros le llamamos el DEPA, que creo que en algunas regiones tienen nombres distintos. Creo que en Ovalle, La Serena es OPA, pero todo en el fondo que tenga que ver con procedimiento tributario es ahí donde se interponen las RAF y es ahí donde el jefe va a resolver. Ya no lo resuelve propiamente el director regional, pero sí tiene que emitir las resoluciones en las cuales el director regional le delega las facultades a los funcionarios para que puedan conocer de oficio, para que puedan resolver, etc. Y claro, obviamente una cosa es que en el caso de la resolución que pueda acoger, sí siempre se le hace presente al contribuyente que existe la condonación de intereses, que es del artículo 207, que con la reforma del año 2010 el Ministerio de Hacienda iba a dictar un reglamento. Hasta el momento sigue vigente la política de condonaciones de la circular 50 del 2016. Bueno, cuando uno tramita el recurso, siempre se va a dar origen a audiencias que va a poder tener el contribuyente, ya sea audiencias preliminares o de apertura o la audiencia de cierre. Las vamos a ver ahora. Bueno, yo ingreso el recurso y lo voy a ingresar generalmente en la dirección regional, en el departamento de procedimientos tributarios. En ese momento el servicio, imaginemos que tanto sea físico como online, desde ese momento me van a certificar a mí el ingreso de dicho recurso. De ahí, el efecto importante para el contribuyente, suspende plazo del reclamo judicial. Efecto importante para el servicio, le empiezan a correr los plazos porque el servicio tiene 90 días para resolver y notificar la resolución de dicha RAF. Ahora, en algunos casos se pueden presentar las reposiciones en unidades del servicio. Y cuando suceda eso, las unidades del servicio tienen 2 días para derivar dicha reposición al departamento de procedimientos tributarios correspondiente. Ahora, ¿qué es importante? Al momento que ustedes presenten una RAF, es importante no solamente la individualización del contribuyente, qué es lo que están solicitando. Una cosa que es muy importante son los documentos fundantes. Y eso yo le doy mucha importancia porque muchas veces va a depender de la expertise de quien presente esto. Este recurso no es necesario que lo presente un abogado. Si bien tiene normas y si generalmente un escrito, un abogado lo puede hacer mucho mejor, la parte contable acá es lo más importante, porque acá es donde uno le explica el servicio por qué aquello que uno está reclamando, aquello que no está de acuerdo, se le debe dar razón. ¿Y por qué es importante eso? Porque la única manera que ustedes tienen para acreditar es con la contabilidad, con documentos, podría incluso ser testigos. Uno puede en el fondo acá utilizar cualquier medio de prueba, pero lo importante acá es que ustedes presenten documentos y que los documentos tengan un orden, tengan una lógica con lo que ustedes le están contando al servicio. Esto parece a veces ser obvio, pero hay muchas RAF que se caen porque muchas veces el contribuyente dice: mira, yo no estoy de acuerdo que me hayan denegado una pérdida, no estoy de acuerdo que me hayan rechazado un gasto. Y después presentan la contabilidad, pero presentan un balance que no está ordenado, o presentan un capital propio que no está en lógica con la RLI, o presentan de repente documentos no foliados. De repente es increíble cómo eso hace que una RAF se caiga, porque el servicio lo que va a decir es que no, con los documentos que tiene no logra una convicción, ya sea porque los documentos no eran oficiales, ya sea porque los documentos estaban incompletos, o porque los mismos documentos no se entendían. Entonces, en la práctica es súper importante que si ustedes arman un relato, los documentos contables y cualquier otro tipo, incluso las escrituras, contratos, etcétera, lo hagan acorde y bien ordenado y en base a la historia que ustedes están contando, que existe una lógica. Bueno, cuando ustedes presentan este recurso, el servicio va a hacer un examen de admisibilidad. ¿Y qué es lo que va a decir? Va a ver si el acto que ustedes están impugnando está dentro de lo que dice el artículo 123 bis, que se va al 124. Va a ver que esté dentro de plazo. Es lo primero que va a ver. Si cumple con eso, les va a decir, los va a notificar inmediatamente por el medio que ustedes estén para ser notificados, que puede ser o por carta o al domicilio o generalmente por correo electrónico, y te va a decir que su reposición ha sido aceptada a admisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que te voy a aceptar que esto se tramite. Cuando esto sucede, hay dos formas, hay dos audiencias que se hacen. Antes,
la ley 21.210, la audiencia preliminar, que es aquella donde se acercan las posiciones del servicio con el contribuyente, era voluntaria. Ahora esa audiencia es obligatoria. Ahí generalmente el servicio, ¿por qué digo que era voluntaria? Porque el contribuyente puede pedirlo en el escrito. Generalmente en un punto o en un otro sí, como se le llama, uno le solicita al servicio que decrete una audiencia para efectos de conciliar o acercar las posiciones de las partes. Si a veces el contribuyente no lo hace, el servicio podía no hacerlo si quería. Solamente estaba obligado a tener estas audiencias cuando se trataba de ciertas materias, pero no estaba obligado a hacer. Ahora, cuando el contribuyente presenta una RAP, pida o no pida esta audiencia, el servicio siempre tiene que llamarla, ¿ya? Y obviamente esa audiencia es súper importante que ustedes vayan, ya sea que si no pueden cambien la hora, tengan una buena relación con el fiscalizador, pero es súper importante que vayan, porque si la RAP o no tiene todos los documentos o no está clara en lo que ustedes están solicitando, esa es la manera, ese es el momento en que ustedes pueden hablarlo. Incluso muchas veces el servicio les puede decir, perfecto, preséntame un escrito aclaratorio, o sabes que hubo de la contabilidad o de ciertos documentos que me presentaste, hay cosas que no me cuadran o no entiendo, explícame. Y la idea que el contribuyente trate de llevar de la mano al servicio, hacerle el camino fácil para que el contribuyente pueda, en el fondo, obtener lo que él quiere. Posteriormente tenemos lo que es el análisis de fondo. Habiendo pasado esta audiencia, el fiscalizador va a ver si en el fondo cuáles son las pretensiones del contribuyente y si esas pretensiones están acorde a los documentos y a la normativa y va en el fondo a resolver. Cuando digo que en este análisis de fondo no existe lo que es el discovery, antes existía en materia tributaria, que era para juicios, que cuando a un contribuyente lo citan, no sé si ustedes han visto una citación, el servicio siempre pide una serie de documentos. Sucedía que cuando el contribuyente no presentaba esos documentos en sede administrativa, no se podían presentar tampoco después en sede judicial o en alguna otra etapa. En el fondo era una especie de castigo. Eso se derogó, ya no corre. A su vez, luego estas audiencias y con los documentos que el fiscalizador tiene, va a ser un proyecto de resolución, porque ese proyecto se realiza y ahí también se puede realizar una audiencia de cierre. ¿Ya? Generalmente las audiencias de cierre puede solicitarle al contribuyente, el servicio no está obligado a darla, pero generalmente todo lo que se refiere en materias de gastos, del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, lo que trata de precios de transferencia, lo que trata de tasaciones del artículo 64 del Código Tributario, lo que es justificación de inversiones, lo que es presunción de la renta líquida, generalmente el servicio sí va a hacer una audiencia preliminar y en especial también cuando se trate del impuesto a la herencia, muchas veces también solicita que se genere esta audiencia de cierre. Y claro, el servicio dentro de los plazos que va manejando sí también puede pedir informes, ya sea a otros departamentos, puede pedir un informe al mismo fiscalizador que emitió la liquidación o el giro, etcétera, como también le puede pedir informes al mismo contribuyente y le va a dar un plazo para que el contribuyente entregue dicha documentación. Ahora, una cosa muy importante es que aparte de la RAP, existe lo que es que el director tiene la facultad de oficio o también existe lo que es una petición administrativa para que se corrijan los vicios o errores manifiestos que pueda adolecer un acto administrativo. En este punto, ¿por qué es importante? Porque acá, ese procedimiento que está en el artículo 6, letra D número 5 del Código Tributario, si el contribuyente lo inicia a petición de parte, prima la RAP, si es que interpuso una RAP. En cambio, el funcionario o el director regional siempre puede de oficio decir, ¿sabes qué? Este acto administrativo adolece de algún error, o está aplicada mal una norma, o existen errores de hecho demasiado grandes. Eso lo puede hacer aun cuando el contribuyente no se lo haya pedido. No importa si el contribuyente lo pidió, eso siempre lo puede hacer de oficio. Eso es lo que se llama de oficio, que es cuando una autoridad actúa sin que la otra parte le pida o le solicite que se pronuncie sobre algo. ¿Ya? Eso es súper importante porque puede que a ustedes se les puedan escapar
supervisor o el funcionario delegado lo puede ver. Pero no lo pueden pedir si ustedes interponen una RAP, porque son procedimientos distintos, si bien van a versar sobre lo mismo. El curso de inicio es distinto y la RAP, como procedimiento específico, predomina por sobre esa petición administrativa. Bueno, posteriormente lo que yo les decía es que este procedimiento va a terminar, ya sea por una resolución o va a terminar por lo que se llama el silencio negativo. La resolución implica que el servicio emitió una decisión, ya sea a favor, no a favor o al lugar en parte. Pero ojo, esa resolución tiene que estar notificada, es decir, que se le ponga en conocimiento al contribuyente. De lo contrario, va a operar el silencio negativo, que quiere decir, frente a la ausencia de decisión, mi respuesta es un no. ¿Y eso por qué es importante? Porque desde ese momento, el plazo que seguía corriendo era el plazo judicial. Ese plazo judicial se activa. Ahora, ¿cuándo puede no activarse o se activa y se suspende? Es que, lo que yo les decía, acá prima el Código Tributario. En contra de esta reposición, la resolución que resuelve, acá no corre ningún recurso, yo no puedo poner ningún recurso administrativo de la ley 19.880. ¿Por qué? Porque el Código Tributario establece que contra la resolución que resuelve la RAF solamente opera el recurso jerárquico. Y es el recurso jerárquico que está tratado en el Código Tributario, es en el cual el director nacional conoce, o en su caso el director regional conocerá de este recurso. Ahora, este recurso generalmente sí se interpone, es muy difícil, yo no he escuchado, no sé si habrán casos, pero la mayoría de ellos generalmente se rechazan, porque el recurso jerárquico está basado solamente en errores o vicios de derecho. Entonces, en ese sentido, yo solamente puedo impugnar la resolución que resuelve la RAF en la medida que existe un error de derecho. O sea, yo le tengo que decir al servicio, no que yo compré y fui a la tienda y me dieron una boleta y por eso yo deduzco un gasto, esos pueden ser hechos. El derecho implica si el servicio aplicó bien la normativa. Si la normativa me dice acreditar bien el gasto con la contabilidad y yo presenté todo, o el servicio me dice, no, pongo un ejemplo más práctico, me dice gasto rechazado. Supongamos las patentes municipales, todo lo que es patente municipal o multas, antes a veces tendían a hacer gasto rechazado con afecto. Ese gasto no es afecto. ¿Qué pasa si el servicio emite una liquidación y en mi resolución, y esa liquidación yo la impugné, y después el servicio resuelve que está ok? Y yo le digo no, porque el artículo 21 dice que las patentes municipales van a ser gasto rechazado, pero gasto rechazado no afecto, es decir, lo voy a agregar a mi base imponible, pero no lo voy a agregar, pero lo voy a agregar y lo voy a desagregar, pero no lo voy a agregar, desagregar y después volver para que me sea la base imponible del artículo 21, no. Ahí sería una mala aplicación del derecho porque estaría en contra de lo que está diciendo el artículo 21. Entonces, este recurso jerárquico solamente se va a basar cuando existan errores de derecho. Por eso es importante que cuando ustedes emitan, confeccionen una RAF, si bien no es necesario que ustedes tengan la ayuda de un abogado, sí es necesario que sean muy correctos y muy concretos y ordenados a la hora de explicar los hechos. Y que eso tenga la relación con los documentos contables, porque no es necesario que tenga el patrocinio de un abogado. Ahora, esto se presentaba general físicamente y se tenía que presentar con el formulario 3314 en el Departamento de Procedimientos Tributarios, pero a partir con la modernización, todo esto se hace en línea. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Acá el servicio creó un portal distinto para interponer las RAF y RAF de lo que son las peticiones administrativas generales. ¿Ya? Y esto es importante porque es un portal distinto y ese portal a mí me permite introducir documentos y lo bueno es que desde el momento en que uno introduce la reposición, inmediatamente ya está el certificado de recepción de que yo interpuse la RAF, lo cual es importante para mí. ¿Por qué? Porque eso me suspende el plazo para reclamar. A su vez, empieza a correr el plazo para el servicio y la página muchas veces tiene el contador de plazos que te dice en qué día va tu RAF, para que tú también veas si el servicio fue más o menos diligente y han pasado 30 días y no te han citado una audiencia.
o no has tenido noticias. O sea, si bien el servicio tiene una responsabilidad, ese plazo a uno lo ayuda mucho para ir viendo más o menos cuál es el plazo y también preparándome como una cosa estratégica, que si yo sé que puede que no me vaya bien en esta RAF, muchas veces uno interpone la RAF solo para suspender el plazo para reclamar. Entonces uno siempre tiene que ir viendo cómo ir manejando esos plazos, porque puede que llegue el día 90 y a mí se me va a renovar el plazo que me estaba corriendo judicialmente. Me faltó una cosa: cuando yo interpongo el recurso jerárquico, ese recurso jerárquico también va a suspender el plazo para reclamar. Entonces, supongamos que yo tenía 45 días corriendo, me notifican la resolución de la RAF y me la rechazaron. Entonces va a empezar a correr mi día 46, mi día 47. Yo tengo 5 días desde que me notifican la resolución que resuelve la RAF para interponer este jerárquico. Me notifican, inmediatamente me sigue corriendo el plazo para reclamar, pero una vez yo interpuesto el recurso jerárquico, me lo suspende. Entonces generalmente no te va a correr más de 5 días, que es el plazo que uno tiene para interponer el reclamo, para interponer el recurso jerárquico. Pero ojo, cuando los recursos jerárquicos el servicio considera que no son procedentes a tramitarse porque tienen manifiesta falta de fundamento, es decir, se da cuenta que lo que yo estoy alegando es algo más de hecho o de prueba, que más que un error en las normas, en las directrices o en las leyes, el servicio me puede declarar inadmisible el recurso de plano. Y esa interposición no me va a suspender. Por lo tanto, esos 5 días que corrieron y que yo supuestamente pensé que con esta interposición me iba a suspender, no lo suspende. Eso es súper importante, porque uno tiene que llegar al momento cuando me notificaron la RAF y de ahí seguir contando el plazo judicial. Bueno, ahí es donde está lo que es los servicios online. Uno se va a servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes, y ahí está, tal cual dice presentación RAF, recurso jerárquico. Bueno, te van a pedir, lo ideal generalmente uno presenta el formulario donde identifique el acto, el monto, el contribuyente, pero yo creo que es necesario igual, el mismo formulario tiene una parte que dice que uno puede explicar los fundamentos. Generalmente yo como experiencia, fuera del servicio, generalmente pongo que el acto reclamado adolece de vicios de hecho y de derecho, porque el servicio no considero tal cosa. Pero creo que es mejor siempre presentar un escrito complementario, que es la reposición propiamente tal. Da lo mismo el formalismo, lo importante es que ustedes sean ordenados. Y eso es lo que, bueno, así se ve, en el fondo se despliega la solicitud una vez que se interpone, se pone el acto, se va llenando todo, que en el fondo generalmente uno lo hacía en el formulario, ahora lo hace acá. Y después tiene todo lo que es la forma de agregar los documentos, uno puede guardar la solicitud y ya una vez enviada, ya inmediatamente se genera el certificado de interposición de. Antes era lo mismo, la única diferencia es que uno igual llenaba este formulario que es el 3314, que se utiliza tanto para la RAF como para la RAF. Bueno, y esto más que nada es como en complemento. Previo a la ley 21.210 siempre han existido los derechos del contribuyente, pero eran pocos. Luego de la modernización tributaria se le dieron importancia a muchas cosas. A que el contribuyente esté bien informado, a que el contribuyente conozca quién es el funcionario que está realizando sus trámites, que está realizando su fiscalización, que tenga derecho a pedir documentos o a solicitar la devolución de ellos. Y una de las cosas más importantes y novedosas, en el fondo, tiene que ver con el ser informado sobre los derechos. Esto es súper importante porque ahora todos los actos administrativos que el servicio emite, abajo, al final, siempre va a decir usted puede interponer o usted puede hacer tal o tal cosa. Generalmente en las resoluciones, en las liquidaciones, los giros no sé si sale, pero generalmente en las liquidaciones y resoluciones siempre dice abajo: si usted no está de acuerdo, en virtud del artículo 124, usted puede reponer, o si no está de acuerdo, puede reclamar, pero le informa al contribuyente qué es lo que puede hacer, ¿ya? El ser atendido en forma cortés, generalmente son derechos los más importantes,
bueno, lo que yo le decía, no solamente un derecho al contribuyente, el número 10, que las cosas se lleven sin dilación, eso también tiene que ver con los mismos principios del procedimiento administrativo, que todo procedimiento se lleve sin dilaciones. Y eso también es importante porque uno de los nuevos derechos es que el servicio no le pida a los contribuyentes documentos que el servicio ya tiene. Por lo tanto, sería absurdo que de repente el servicio me pida, no sé, liquidaciones renta, o que me pida el mismo acto reclamado, o me pida una DJ que yo ya tengo en el sistema y yo por alguna razón no voy a tener acceso a eso, por lo que sea, se me quemó el computador, mi contador se fue, o cuando estaba en papel, no sé, perdí todo, un ejemplo. El servicio, si tiene esos documentos en su poder, no puede ni debe volver a pedirlos, porque eso implica dilatar un proceso innecesariamente, o pedirle, que generalmente tiene que ver con el derecho a no pedir cosas que ya tiene en su poder. El derecho más importante, que no estaba acá, pero está dentro de los principios, es la motivación. Y eso es lo más importante, porque eso también van a ser las bases que ustedes después van a usar como fundamentos para su reclamo tributario. Que claro, ahí ya van a una sede judicial, pero eso también se hace muy presente en sede administrativa. Bueno, más que nada esto es el sistema de ayudas, que uno siempre puede ir a la página, donde se pueden encontrar preguntas frecuentes, o también ir al sitio del servicio Educa, ¿ya? Y siempre hay videos, hay charlas, incluso uno puede inscribirse, hay charlas que están en vivo y en directo, que están en vivo, y uno incluso puede hacer preguntas, otras que están grabadas y se mantienen en la nube un cierto tiempo, y constantemente el servicio está subiendo nuevo material. Entonces es súper importante, si pueden visitar este portal, es bueno porque los va a orientar de muchas cosas. Ahora, una cosa que no sé si la conocen, que yo no la puse en la presentación, es que para de repente saber cuáles son las normas que a mí me aplican para cierto caso, no sé, si yo estoy viendo un caso de justificación de inversiones, o estoy viendo un caso de pérdida y yo no sé qué ha dicho el servicio, y por eso digo que es importante que lo vean, porque ustedes al momento de presentar una RAF, el servicio ya ha tenido pronunciamiento sobre esas materias. Sobre la mayoría de las materias el servicio ya ha dicho cosas. Ahora, yo sé que los oficios, las circulares, no son vinculantes para los contribuyentes, son solamente obligatorias para el servicio, pero sí a ustedes les dan una idea y una orientación de cómo el servicio se está planteando en ese tema. Y hay veces que, como cualquier órgano, incluso las cortes, el servicio también ha tenido cambios de criterio. Entonces sería bueno que ustedes, cuando visiten la página del servicio, que es sii.cl, vayan al final de la página y hay algo que se llama administrador de contenido normativo. Ustedes entran ahí y se les va a desplegar la mayoría de las normas tributarias. La ley de la renta, IVA, código tributario, ley de timbre u otras normas, y ustedes cuando accedan ahí va a salir el código artículo por artículo, y cuando ustedes hagan clic en ese artículo les va a salir todo aquello que esté y que se haya realizado, elaborado sobre eso. Si quiero saber de justificación, me voy al artículo 70, voy a ver todas las resoluciones, voy a ver circulares y voy a ver oficios. Entonces tengo mucho material a la hora de yo, cuando presente esto, de saber qué ya ha dicho el servicio, o si el servicio se ha contradicho en sus interpretaciones o no. Obviamente, yo siempre les recalco, es verdad que no es obligación para el contribuyente, sí para el servicio, y ustedes podrían estar en contra porque dicen que esa circular o ese oficio o esas resoluciones no van acorde a lo que es la normativa tributaria, que sería el código tributario, la ley de la renta o ley de IVA o la ley de herencia, etcétera, pero sí les dan un tip de cómo el servicio está pensando, y generalmente sí más o menos va en línea con el ordenamiento jurídico. Entonces es importante que eso lo revisen. ¿Ya? Entonces yo les quería dar aparte unos tips, que es muy importante cuando ustedes presenten. Esto igual está un poco más formal, acá un escrito que es bien formal porque está hecho por un abogado, pero lo importante es que ustedes siempre individualicen quiénes son, cuál es el contribuyente, cuál es el acto reclamado sobre el cual ustedes están impugnando, y que si bien lo pongan como en lo principal u otro sí, da lo mismo si tienen la estructura jurídica, como se hacen los escritos judiciales, si en el fondo digan qué están interponiendo, contra qué, quiénes están acompañando documentos, y en el fondo qué medios van a utilizar, y si
bien yo les dije que ahora es obligatorio, generalmente las audiencias antes se solicitaban, por lo menos las preliminares, es bueno que igual siempre lo pidan, nunca es malo. Si no lo hacen, da lo mismo porque ahora el servicio tiene que otorgar esta audiencia preliminar. Como estructura, yo les recomiendo siempre esta individualización y que después ustedes cuenten su historia. Estos son los hechos. Yo partí por un proceso de fiscalización porque presenté mi declaración renta y el servicio me impugnó tal cosa en tal código. Perfecto. Después sucedió que yo rectifiqué, pero pasó, da lo mismo. Ustedes cuentan toda la historia, yo llegué a esto. Y después dice, bueno, después de eso el servicio me citó, o el servicio me liquidó, yo presenté esto, el servicio no me lo consideró, y bueno, por eso ahora yo interpongo esto, porque yo quiero que el servicio me otorgue, no sé, yo tengo pérdida y quiero que me otorgue evolución de PPM. Después digo, bueno, mira, los PPM están tratados, hablo del derecho. Puede ser someramente, da lo mismo, pero mira, ¿sabes qué? ¿En qué me estoy amparando? En que si yo tengo pérdida o yo tengo exceso, yo puedo solicitar esto porque el artículo de la ley de la renta me dice que yo puedo hacer eso. Entonces, no entiendo por qué el servicio me está denegando un derecho que es mío. Perfecto. Pero tú explicas. Y después la idea es que uno termine con un petitorio. Y eso es súper importante. ¿Qué es lo que se le está pidiendo? Ya, me está rechazando. Usted me está rechazando mis PPM, pero usted quiere todos los PPM, parte de los PPM, o los PPM se equivocó en algo más. Diga, ¿qué es lo que quiere? Y si usted dice, yo puedo acreditar todo para obtener todo, digo, quiero todo por A, B o C. Pero eso es súper importante, la claridad, y que este relato además acompañe de los documentos. Por eso yo les digo un petitorio claro, que la atención a esto, pongamos tener un ejemplo en que el contribuyente había tenido pérdida ese año, y el servicio tiene un año, generalmente por eso pasan estas como actos dobles, que el servicio tiene un año para realizar las pérdidas. Y generalmente, o sea, un año cuando uno pide devolución. Entonces, generalmente, si es que no se ha hecho un proceso de fiscalización o muy extenso, no se aportaron muchos documentos, o generalmente pasa que al contribuyente lo citan y el contribuyente no va, bueno, el servicio emite la resolución, no al lugar, se rechaza la pérdida en su totalidad. Y después inicia un proceso de fiscalización y posteriormente se hace una liquidación, porque generalmente si el servicio te rechaza la pérdida, lo más probable es que te dé vuelta a la base, entonces después te va a salir a pagar. Entonces en este caso a ellos le estaban rechazando, creo que era, claro, le estaban rechazando una devolución y la habían devuelto parcialmente, entonces le estaban reteniendo una suma. Entonces yo en los hechos explico por qué llegué a ese resultado, por qué tengo derecho a tener esa pérdida y por tanto por qué corresponde esa devolución. Y después le digo, por favor, devuélvame esa devolución de impuestos que se encuentra injustamente retenida. Le pido. También cuando yo les digo los documentos fundantes, ¿qué están poniendo? El acto reclamado. Las notificaciones, ¿por qué? Porque son importantes las notificaciones, porque las notificaciones, si bien el servicio las tiene, es importante porque a ustedes los plazos siempre les van a correr desde el momento en que yo fui notificado, desde el momento en que yo tengo conocimiento de esa decisión del órgano administrativo. Desde ahí me corren los plazos, no desde que el acto en sí se emite. ¿Ya? Entonces, no sé, este es un ejemplo de cómo uno lo puede hacer muy ordenado. Yo puedo partir por el acto reclamado, impugnado, luego digo la notificación, y si se dan cuenta, en este caso, esta resolución que se pronunció sobre la devolución es del 15 de diciembre, y a ustedes los plazos no les van a correr el 16. ¿Por qué? Porque ellos fueron notificados el 19. Por lo tanto, a ustedes les van a correr los plazos desde el día 20. Entonces, es súper importante que ustedes vean esas diferencias. Bueno, y después, dependiendo atingente a lo que ustedes, cuál es la materia que ustedes estén hablando, en este caso, esto es parte de lo que se presentó, pero, no sé, pues presentaron honorarios, se habían observado las DJ. Entonces, en el fondo, yo conté que la pérdida, si fue más que nada por honorario o fue por tal materia, los documentos contables que yo voy a presentar van a ir acorde a ese relato. Eso es súper importante. Bueno, siempre el balance, la RLI, el capital propio, esos son como documentos que uno siempre tiene que presentar. Eso es parte de, aunque siempre eso tiene que estar. Y supongamos, esto era como, no sé si tienen preguntas o a veces yo pienso como que o ejercicios prácticos o hay alguna cosa o preguntas que tengan. Ya, entonces, supongamos,
Si yo tengo una liquidación y esa liquidación es del 18 de julio, si a mí esa liquidación me la notifican el mismo 18 de julio, ¿desde cuándo me corren los plazos para reclamar y o para recurrir de RAF? ¿Alguien? He escuchado, pero se lo pueden decir más alto porque escuché 18 y 19. Ya, claro, desde el 19 me correrían los plazos. Ahora, ojo, recuerden, plazo administrativo, no sé qué día cayó 18 de julio, pero pongamos 18 de julio cayó martes. Eso quiere decir que desde el 19 me parten corriendo todos mis plazos, judiciales y administrativos. ¿Qué pasa si esa liquidación me la notifican el 25 de julio? ¿Desde cuándo me corren los plazos? 18 de julio cae, 26 de julio cae miércoles. Ya. Y supongamos si a mí me la notifican el 28 de julio, me notifican esta liquidación y el 28 de julio cae día viernes. Dos preguntas. ¿Desde cuándo corre la RAF y desde cuándo corre para reclamar en TTA? Y el sábado la judicial. Claro, súper bien, claro, desde el sábado me corre judicial y desde el lunes me va a correr administrativo. Ya, supongamos, eso es más de cálculo, pero esto ya después lo pueden aprender a calcular si no es difícil. De hecho existe una página también que se llama Contador de Plazos y los va a ayudar mucho también porque ahí uno pone plazos ordinarios, plazos días corridos, administrativos, normales. Los normales son los judiciales. Y ustedes ponen el día del acto. Yo quiero saber cuánto plazo tengo para reclamar o para recurrir contra la liquidación. Pongo la fecha de la liquidación porque el sistema desde el día siguiente me va a contar los plazos y lo bueno que tiene es que cuando abajo les va a decir la fecha final, abajo va a decir mostrar más y le va a mostrar cómo contó. Y yo puede que haya mencionado mucho el tema de los plazos, pero eso es súper importante porque muchos reclamos y muchas RAF se quedan afuera, sobre todo los reclamos tributarios cuando interponen RAF. Supongamos, este mismo caso, yo tengo, ¿cuánto era el día para interponer la RAF? ¿Cuántos plazos tengo? 6 días. ¿Cuántos días tengo para interponer la RAF? 30. No se olviden, 30 días. 15 era antes. Entonces yo tengo 30 días. A mí originalmente la RAF me vencería el 30 de agosto. Si yo quiero interponer reclamo sin RAF, me va a vencer el 6 de septiembre. Pero si yo interpongo una RAF, me suspende. Entonces yo tengo que hacer el ejercicio. Supongamos si yo interpuse la RAF, perdón, les dije fechas malas. Lo que pasa es que si la RAF me la notifica en el 18, o sea, si la resolución la liquidación, el acto reclamo que voy a impugnar, me lo notifican el 18 de julio, yo tengo hasta el 30 de agosto. Si me lo notifican el 25 de julio, en el segundo caso, yo tengo hasta el 6 de septiembre. Pero si yo interpongo y si yo quiero reclamar, cuento 90 días de lunes a sábado y ahí el recurso me vence, o sea, el plazo me vence el 7 de noviembre. Y en el otro caso me vencería el 14 de noviembre. Pero ¿qué pasa si yo en el primer caso, que yo tengo hasta el 30 de agosto, interpongo una RAF? ¿Qué pasa ese día 27? Si yo el 27 de julio interpongo una RAF. ¿Cómo? No, el día 27 se me queda congelado lo que me corrió de plazo judicial. Entonces yo voy a tener que ver desde el 19 de julio hasta el 26 de julio cuántos días transcurrieron, pero de lunes a sábado, donde se me quedó congelado el plazo para reclamar tributariamente. Siempre eso. Lo mismo, me notifican esto, sigue corriendo el plazo. Si se me congeló en el día 45, entonces me van a quedar,
35 días. No, 45. Bueno, entonces, eso es lo importante. Ahora, yo como consejo, siempre vean bien eso. Recuerden que el jerárquico también suspende, en la medida que ese jerárquico se tramite. Porque si a ustedes no se lo aceptan por manifiesta falta de fundamento, los plazos siguen corriendo. Ahora, yo como experiencia y por lógica creo, si bien uno puede directamente utilizar el plazo de 90 días para reclamar, yo creo que por una cosa de lógica y también como de estrategia, siempre conviene interponer una RAP. ¿Por qué? Porque la RAP primero me va a suspender el plazo para reclamar judicialmente. Y segundo, yo voy a elaborar una estrategia. O sea, puedo primero, ojalá, que sería lo ideal, tratar de llegar a una solución, ya sea parcial o total, de lo que yo le estoy solicitando al servicio, donde tengo un acercamiento mayor, porque tengo estas audiencias, y si bien formalmente son las audiencias, si uno tiene buena relación con los fiscalizadores, se contacta por mail, uno manda las cosas por mail, después te dicen ya súbelo al expediente electrónico, pero generalmente se puede formar una buena relación o una buena comunicación. Entonces acá ustedes más o menos van viendo cómo va su caso. Por eso yo les aconsejo siempre, si pueden interponer una RAP, interpónganla en la medida que tengan argumentos, y si no las tienen ya es porque les sirve para suspender el plazo, pero traten siempre de hacerlo, porque desde el momento que ustedes interponen un reclamo judicial ya no pueden interponer una RAP. Una cosa prima por sobre la otra, por lo tanto ya no pueden. Entonces nunca agoten la etapa administrativa, nunca la agotan. Y lo último, a ver, estas últimas, pongamos estas preguntas. Si a mí me rechazan la RAP, el servicio me notifica y me dice no al lugar, porque yo no acredité gastos y yo no presenté balance. Y no presenté casi ningún documento contable para yo decirle al servicio por qué esos gastos son necesarios para producir la renta. ¿Procedería en ese caso el recurso jerárquico? Claro, en este caso no procedería, a priori, esto es muy abstracto, pero genérico. ¿Por qué? ¿Por qué no procede el recurso jerárquico? Porque acá claramente no sabemos si el servicio interpretó mal una norma. El servicio, si uno no le acredita los gastos, que es todo deber del contribuyente, que dice que el contribuyente debe acreditar con todos los documentos, etcétera, el artículo. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si la persona interpone igual el jerárquico? En este caso, porque ustedes dijeron no procede el jerárquico. ¿Qué pasa si la persona lo interpone igual? ¿Qué pasa? Lo más lógico es que el servicio lo rechace, de plano. ¿Qué va a pasar con el plazo del reclamo? ¿Suspendió ese recurso el reclamo, el plazo? No lo suspende. Porque el servicio inmediatamente, lo más probable que al quinto día te diga rechazado o no admisible por falta de fundamento. Entonces interposición no te suspendió nada. Por eso siempre sean bien criteriosos a la hora que interpongan un jerárquico, porque pueden ser 3 días de desfase, y esos 3 días a veces hacen que los reclamos se presenten un día 91 o un día 92. Por eso nosotros como contraparte, uno siempre asume que las cosas se hacen como bien y que los plazos no los cuenta. Los plazos siempre es una materia conflictiva. Entonces, y por alguna razón, todas las personas lo cuentan distinto. Siempre pasan muchas diferencias, y se ha pasado muchas veces que los contribuyentes han interpuesto reclamos y dicen que el plazo se suspendió y te hacen todo el conteo, y el tribunal le da curso y dice ya, traslada al servicio y que el servicio conteste. Y nosotros, ¿qué hacemos? Revisamos la interposición primero, y es increíble, muchos reclamos se caen porque le decimos este reclamo es improcedente por extemporáneo. Entonces es súper importante que vean eso, el tema de los plazos, que para ustedes es más administrativo. Yo creo que el tema más importante para ustedes es cuando le interponen, la historia, el relato, los documentos, eso es lo más importante, pero igual los plazos nunca es menor que los sepan, porque igual ustedes también, porque por lo que entiendo igual ustedes son auditores, entonces el auditor también tiene que igual tener conocimiento legal, capaz no completo todo lo que es proceso, pero estas cosas que son no difíciles les ayudaría mucho siempre tenerlas en cuenta. Y no voy a quitar no.
Mira, solamente les quería dar como un tip, solamente para que no lo confundan, ¿ya? Porque hay circulares que a veces hablan de los mismos actos, que no se confundan. La RAF y la RAF no son lo mismo. Puede que capaz exista otra charla y después les digan o les expliquen lo que es la RAF. Pero la RAF, lo que es la revisión de la actuación fiscalizadora, en ningún momento la confundan con la RAF. Si bien son similares, la tramitación es muy igual. También se reclaman sobre visión de hecho o de derecho y también se pueden ver cosas de oficio como recurso, o sea, como más que nada como mecanismo de impugnación es distinto. Es lo que les digo, que tengan ojo con eso. Y la RAF, solo como tip, la RAF no tiene plazo. Siempre la pueden interponer, ¿ya? En la medida que no existe un pronunciamiento judicial sobre esa materia que ustedes están alegando. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna duda o algo que no les haya quedado claro, o que no me expliqué o que pudiera haber faltado. ¿No? Bueno, entonces, eso sería. Muchas gracias por la participación.